buenas tardes. Muchas gracias a los que se han conectado a esta presentación. Esta es una actividad que hacemos con la clínica Sediter, porque durante el mes de mayo celebramos todos los años el Día del Asma. Entonces, esto es un conversatorio pues, que queremos tener con la comunidad o con pacientes que sufren de asma sobre esta condición. Este año el Día del Asma fue el martes 2 de mayo y el lema del Día del Asma es cuidado del asma para todos. Entonces, el objetivo de esta celebración cada año es pues como concientizar un poco tanto a la comunidad médica como a la comunidad en general sobre la importancia de esta enfermedad y pues algunos conceptos de diagnóstico y en particular de tratamiento que hacen que evitemos que los pacientes que sufren de asma tengan pues complicaciones. Entonces, vamos a ver estos 5 aspectos. Uno que es el asma, cómo la vamos a diagnosticar, cómo se trata, cuáles son las complicaciones y estas son las cosas que debemos evitar y qué es el control del asma, porque esto depende específicamente de cada persona o de cada paciente. Nosotros podemos dar, digamos, las recomendaciones, sin embargo, el mantener el control va a depender mucho de lo que haga el paciente con esta información y es como una especie pues de negociación a la que tenemos que llegar los médicos con los pacientes. Entonces, respondiendo a la primera pregunta de qué es el asma pues es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias. Las vías respiratorias en este dibujo está representado por esto que ven en color rojo, rosado, que va desde la tráquea, los bronquios, y los bronquios se van subdividiendo en ramitas. De hecho, le llamamos el árbol bronquial, y porque simula un árbol invertido, o sea, la tráquea sería el tronco y los bronquios corresponderían a las ramas, e igual forma como un árbol pues se va subdividiendo en ramitas cada vez más pequeñas. Estos bronquios son como una especie de tubería que debería mantenerse abierta para que el aire pues entre y salga con facilidad. En aquellos pacientes que sufren de asma, esa tubería se obstruye porque las paredes de esa tubería se engruesan por una inflamación y también por algunas otras condiciones. El componente más importante es la inflamación. La inflamación es como una hinchazón de los bronquios por dentro. Además, esto hace que produzca más secreciones y que además se dé lo que llamamos broncoespasmos, que dependiendo de algunas situaciones, un músculo que está alrededor del bronquio se contrae y lo aprieta. Entonces, estas tres cosas, la inflamación, el broncoespasmo, que es la apretazón del músculo liso de los bronquios, y la producción de moco hace que los pacientes que sufren de asma pues tengan estos síntomas, que son tos, la tos puede ser seca o productiva, sensación de apretazón en el pecho, que es lo que más refieren. Esto lleva, por supuesto, a falta de aire y a silbidos que muchas veces son audibles en las noches cuando están durmiendo y es lo que nosotros, digamos, escuchamos al momento de que los examinamos. Entonces, la inflamación, el broncoespasmo y la producción de moco dentro de los bronquios hace que me dé tos, apretazón en el pecho, falta de aire y silbidos en el pecho. Esa inflamación ya sabemos hoy día que es diferente en todos los pacientes. En todos los pacientes con asma hay inflamación. El tipo de inflamación es distinto. Hay alguna inflamación que es predominantemente alérgica, lo que llamamos asma alérgica, pero hay otros dos tipos de asma que no son alérgicos. Hay uno que es de tipo eosinofílico y otro neutrofílico. Y esto lo identificamos nosotros en base a estudios de laboratorios que se hacen con los pacientes. A esto le llamamos, pues, fenotipos. Estos son los fenotipos de asma, es decir, todos los pacientes presentan inflamación en las vías respiratorias, pero no todos los pacientes tienen el mismo tipo de inflamación. En esta imagen, lo que ven a la izquierda de la línea correspondería a un bronquio de un paciente sin asma, y lo que vemos en el lado derecho, que está como lleno de cositas, de dibujitos amarillos, naranjas, todo eso son células y sustancias inflamatorias de las personas que sufren pues de asma. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Bueno, uno de los estudios que más utilizamos
En medicina es la radiografía del tórax. Sin embargo, para el asma, este es un estudio que no tiene ninguna utilidad diagnóstica. Nosotros no podemos hacer diagnóstico de asma. Por más que usted sienta el pecho apretado, cuando le toman una radiografía, esta radiografía puede estar completamente normal. ¿Para qué sí la usamos cuando el paciente hace crisis? Bueno, para descartar que no tenga, por ejemplo, una neumonía o que no tenga datos de infección que estén complicando los síntomas. Entonces, la radiografía no sirve para hacer ningún diagnóstico de asma. ¿Cómo sí hacemos el diagnóstico de asma? Bueno, dijimos que el asma es una enfermedad que obstruye los bronquios y por lo tanto mi diagnóstico deben ser estudios que me van a determinar o que me van a mostrar si hay obstrucción y qué tan severa es esa obstrucción. La otra forma de diagnóstico es medir la inflamación. Dijimos que es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto, nosotros podemos medir la inflamación. Entonces, el estudio, digamos, más básico y más común y más práctico para diagnóstico de asma es la espirometría, que me va a medir esa obstrucción de los bronquios y vemos además si eso es reversible con el medicamento. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, se talla al paciente, se pesa y se pone a soplar en una computadora. Eso nos permite evaluar la cantidad de aire que llena el pulmón y luego la cantidad de aire que puede salir en el primer segundo. Y eso nos dice si hay algún dato de obstrucción en el paciente. Luego se le pone inhaladores, salbutamol o eclometasona, se esperan 15 o 20 minutos y se repite la prueba. Si mejora más de un 12%, consideramos que el diagnóstico está confirmado para diagnóstico de asma. De manera que la espirometría es como nuestro estudio básico para poder decir que hay asma o no. Lamentablemente con la clínica solamente yo no puedo decir que hay asma. Yo puedo sospechar que hay asma, pero necesito confirmar con una espirometría. ¿Por qué? Porque los síntomas de tos, pecho apretado, falta de aire, pueden ser comunes a otras enfermedades, pueden ser comunes a otra condición que se llama EPOC, enfisema, bronquitis crónica, pueden ser comunes a falla cardíaca, pueden ser comunes a otras situaciones, a incluso pacientes que tienen anemia, pueden presentar falta de aire. Entonces, con la clínica de tos, falta de aire y apretación en el pecho, no podemos diagnosticar asma, necesitamos una prueba. La más básica es la espirometría. La otra prueba que utilizamos es la fracción expirada de óxido nítrico. Esta prueba me mide el grado de inflamación en el asma, en particular la inflamación de tipo eosinofílica. Esta es otra forma de hacer el diagnóstico de asma. Es un aparatito sencillito como este que ven aquí en la imagen. Se llenan los pulmones y se sopla por un periodo de alrededor de unos 6 segundos y eso me va a medir qué tanta inflamación en base a una molécula llamada óxido nítrico, qué tanta inflamación hay en los bronquios. Y la otra forma que tenemos para medirlo es utilizar este dispositivo que se llama Peak Flow o pico flujo. Este es un dispositivo que en realidad todo paciente asmático debería tener en casa porque le va a permitir evaluar el flujo de aire en cualquier momento y ayudaría a diagnosticar, además del asma, también si hay, digamos, problemas en casa con el control o si está empezando, por ejemplo, una crisis. Entonces, hasta ahora pues hemos visto que el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas y que esta inflamación hoy día sabemos que no es igual en todos los pacientes, que tenemos por lo menos dos grandes inflamaciones, una que llamamos T2, que es la inflamación alérgica y la inflamación eosinofílica, y la otra que llamamos no T2, que es la neutrofílica. Entonces, todos los pacientes asmáticos tienen inflamación, pero hay diferentes tipos de inflamación en cada uno. Esa inflamación produce obstrucción del aire, que es lo que llamamos broncoespasmo. Las vías aéreas se cierran. Y para poder medir esa inflamación o el cierre de las vías aéreas, yo necesito entonces medirlo a través de una espirometría o un peak flow que me mide la obstrucción o con una fracción expirada de óxido nítrico que me mide el grado de inflamación. Y recordar pues que la radiografía en realidad no me va a hacer diagnóstico de asma, pero sí nos ayuda a identificar algunas otras, digamos, condiciones relacionadas al asma, que pueden ser complicaciones, por ejemplo, neumonías, etc. Entonces, ¿cómo la vamos a tratar? Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de asma, esta condición necesita tratamiento.
¿Cuál es la dificultad de esto, digamos? Bueno, resulta que el asma produce obstrucción de las vías aéreas que es variable. ¿Eso qué significa? Significa que hay momentos en que el paciente asmático va a andar con el pecho apretado y hay momentos en que se va a sentir perfectamente, se va a sentir absolutamente bien. Y en ese momento a veces pensamos que no es necesario el tratamiento. Y esto es un error, porque la vía aérea del paciente asmático es una vía aérea que tiende pues como a la inflamación y es mucho más sensible que el resto de las personas a producir inflamación de forma rápida. Entonces lo que necesitamos recordar es que aunque yo me sienta bien, es importante que utilice mi tratamiento para el asma. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, ahí sí vamos a tener que hacer como quien dice la negociación, porque la idea es que el paciente asmático ande bien, pero con la menor cantidad de medicamentos. O sea, la idea no es tenerlos llenos de tratamientos, ni llenos de productos, ni de fármacos. Esa no es la idea, ¿sí? La idea es que use la menor cantidad de medicamentos, pero que ande bien. Eso con relación al tratamiento farmacológico. Pero es bien importante recordar que hay una parte de tratamiento que es sin medicamentos y eso incluye mucho lo que es la parte del control ambiental. El paciente asmático debe vivir y trabajar en un lugar limpio, en donde no hayan cosas que nos acumulen mucho polvo, tipo alfombras, almohadones, cortinas de tela. No es que no se puedan tener, sino que deben estar limpias, así como los aires acondicionados, los filtros deben limpiarse con regularidad, como mínimo una vez al mes. Los abanicos deben limpiarse y obviamente no lo debe limpiar el paciente asmático porque eso le va a dar crisis. Deben limpiarse por lo menos una vez cada 15 días. Eh, Esos son como, digamos, los controles ambientales. Debemos evitar estar expuestos a gente que fuma o a humos, a químicos. Por eso es que ahora cuando estuvo el Cerro Patacón ardiendo, pues los humos de la ciudad, pues sí afecta al paciente asmático. Entonces, esta es la parte del tratamiento no farmacológico. El ambiente donde vivo y donde trabajo debe estar lo más limpio posible. Evitar estas cosas de aerosoles, lisoles, cloros a altas concentraciones, que todos estos son factores que empeoran a nuestros pacientes asmáticos. El otro aspecto no farmacológico es la alimentación. La alimentación en el paciente asmático se recomienda que sea lo más natural posible, evitar cosas con mucho condimento y salsas. Muchas cosas enlatadas traen muchos sulfitos, sulfatos que producen mucha alergia en los pacientes y dan muchos síntomas. Entonces, esas son como el tratamiento no farmacológico. Un ambiente libre de irritantes, de contaminantes, de humos, una alimentación lo más natural posible y es importante que el paciente asmático haga algo de actividad física, caminata, bicicleta, ejercicio físico. O sea, el asma no es una enfermedad discapacitante siempre y cuando el paciente la tenga controlada. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, allí sí utilizamos dos tipos de tratamiento. Dijimos que es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, por lo tanto, uno de los tratamientos es utilizar antiinflamatorios. Y el otro tratamiento, y lo otro que dijimos es que hay broncoespasmo, o sea, los bronquios se obstruyen, por lo tanto, el segundo tratamiento son broncodilatadores. Y en el mercado en Panamá, pues tenemos una amplia variedad de ellos, de diferentes concentraciones, algunos más potentes que otros, algunos más costosos que otros y algunos que tiene también el sistema de salud. Estos medicamentos los preferimos utilizar de forma inhalada por dos razones. Primero, porque va a actuar directamente en el órgano que está afectado, que son los bronquios. Y segundo, cuando lo utilizamos de esta forma, la absorción de ese medicamento y la distribución en el resto del cuerpo es mínima y por lo tanto van a disminuir de manera significativa los efectos secundarios y los efectos adversos de los medicamentos. Entonces, no debemos tenerle miedo a los inhaladores. Son medicamentos que suelen ser seguros, que actúan localmente y que tienen poca absorción a nivel sistémico. Entonces, hablamos de dos grupos de medicamentos. Los controladores, que son aquellos que deben utilizarse siempre, aunque nos sintamos bien, dependiendo de la instrucción que le haya dado su médico. Y el de rescate, que es solamente cuando siente el pecho apretado. En Panamá el único medicamento de rescate que tenemos nosotros es el salbutamol o Ventolin o Astalin. Esos son los medicamentos de rescate. Ese no debería ser un medicamento que yo use con horario.
Ese solamente lo voy a tener ahí en la cartera, en el bolsillo, en la casa, en el trabajo, por cualquier eventualidad que yo me sienta mal. Y los medicamentos controladores, pues son aquellos que me van a controlar los síntomas. Dentro de estos, los esteroides inhalados son los más importantes. ¿Cuáles son los esteroides inhalados? Por ejemplo, la beclometasona es un esteroide inhalado, pero también tenemos productos como los que vemos acá a la derecha, que son medicamentos que tienen antiinflamatorio y un broncodilatador en un solo aparato, en un solo dispositivo, y estos son los que utilizamos para controlar el asma. Es decir, yo me lo voy a poner todos los días aunque me sienta bien. La forma en que se dispensa el medicamento puede variar. Estas que vemos aquí, que son las quizás más conocidas, las llamadas bombitas, producen un aerosol líquido, o sea, se aprieta y produce como un spray. Y los que vemos a la derecha son medicamentos que tienen el producto en forma de polvo seco. Este no necesitamos apretar nada, sino que cuando aspiramos, el medicamento se va a dispersar en las vías respiratorias. Esos son como los dos tipos de dispositivos que tenemos. Adicional, también tenemos medicamentos en forma de pastillas tomadas, que en este caso medicamento controlador es el Montelukast, también tenemos productos nuevos que son productos inyectables. La prednisona tomada no es un medicamento que utilicemos para control, es un medicamento que utilizamos solamente para crisis por periodos muy cortos porque puede producir efectos secundarios importantes a largo plazo. Entonces, ¿cómo utilizamos? La otra cosa importante es que los medicamentos se utilicen de manera adecuada. En todos los productos lo que tenemos que hacer es básicamente lo siguiente. Uno, tiene que haber una exhalación completa, es decir, botar todo el aire del pulmón. Vaciamos el pulmón, aplicamos el inhalador si es de puff, que tiene que ser coincidiendo con la respiración, o sea, vaciamos el pulmón, aplicamos y aspiramos. ¿Por qué vaciamos el pulmón? Bueno, queremos que cuando el medicamento entre al pulmón, entre con ese pulmón vacío y se vaya a todas las vías respiratorias. Y luego de eso debemos hacer una pausa inspiratoria. La pausa inspiratoria debe ser de alrededor de unos 10 segundos. Y eso lo podemos contar contando mentalmente 1001, 1002, 1003, etcétera, hasta 1010. Si son de bombitas de puff, hay que agitarlos y deben hacerse una por una. Por ejemplo, si le dicen 4 puff de beclometasona, agitamos el medicamento, aplicamos una vez, aguantamos la respiración y seguimos agitando. Botamos el medicamento, volvemos a aplicar y seguimos agitando. Es decir, es una inhalación por vez hasta completar la dosis total que me hayan indicado. Este es un videíto que lo pueden encontrar en YouTube. Igual esta charlita va a estar en el canal de YouTube de la clínica para que puedan volver a verla si no han tenido oportunidad o entraron o quieren ver algo que se repita. Entonces, este es un ejemplo de cómo sería el uso del inhalador. Quite la tapa del inhalador. Quitamos la tapa del inhalador cuando es de puff. Agite bien el inhalador por 5 segundos. Agitamos el inhalador por unos 5 segundos. Mantenga el inhalador firmemente colocando el dedo índice en la parte superior de la lata y el pulgar en la parte inferior de la boquilla. Índice en la parte superior y el pulgar en la parte inferior y se agarra firme. Siéntese derecho o póngase de pie. Que estar en posición recta. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás. Inclinamos la cabeza un poquito hacia atrás. Exhale lejos del inhalador. Botamos todo el aire. Coloque el inhalador en la boca. Presione el inhalador y comenzar a respirar al mismo tiempo. Tome una respiración lenta y profunda. Se coloca el inhalador, se aprieta y se aspira. Y aguantamos la respiración. Aguante la respiración durante 10 segundos. Exhale lentamente por la boca o la nariz.
se bota el aire y se repite si es necesario. Repita los pasos 2 a 8 después de 30 segundos, si se necesita otra dosis. Si usted está usando un medicamento corticosteroide, enjuáguese la boca después de todas las dosis se han completado. Entonces, exhalación máxima, que es botar todo el aire. Aplicamos el inhalador y hacemos la pausa inspiratoria. Si está utilizando más de un medicamento, se pueden utilizar con un minuto de diferencia, no hay ningún problema con eso. Y la recomendación es que se enjuaguen siempre la boca, no tiene que ser con nada Listerine ni nada irritante, puede ser con agua y tomar agua para que no queden residuos en la garganta, porque eso pudiera eventualmente irritar o a veces lleva a pequeñas infecciones. Actualmente, en los últimos años ha crecido muchísimo esto. Tenemos nuevos tratamientos que se conocen como tratamientos biológicos. Este tratamiento es específicamente para pacientes con asma no controlada, es decir, aquel paciente que tiene muchos síntomas, que siempre anda agitado, que está siempre en los cuartos de urgencia. Este es un paciente que debería ser evaluado por el especialista para considerar estos nuevos productos. La mayoría son fármacos inyectables y hay pues varios que actúan en diferentes partes de la inflamación. Como les mencioné previamente, tenemos 3 tipos de inflamación. Está la inflamación alérgica. Sobre esa inflamación alérgica van a actuar el omalizumab, el dupilumab y un poco el mepolizumab y reslizumab. El del medio es la inflamación eosinofílica. Aquí actúan el mepolizumab, el reslizumab y el benralizumab. Y el tezepelumab, que es el último medicamento que salió recientemente y que ha sido aprobado hace poco por la FDA, es el que actúa en la inflamación que no es alérgica ni es eosinofílica. Entonces, este tipo de pacientes, candidatos para estos tratamientos, son pacientes que deben ser valorados por el especialista porque ahí tenemos que evaluar otras cosas, si hay síntomas o coexistencia de otras entidades como rinitis, reflujo, apnea de sueño, que está haciendo que el paciente esté consultando a cuarta urgencia. Pero pues esto no es un tratamiento para todo el mundo, es para aquellos pacientes con asma que tienen muchos síntomas, que es muy grave, que los lleva a cuarta urgencia con muchísima frecuencia. Entonces, un aspecto importante de los pacientes asmáticos es las complicaciones. Dentro de las complicaciones, la más temida, digamos, es la exacerbación o las crisis. Durante ese periodo, ¿qué ocurre? Ocurre mayor inflamación en los bronquios, hay una mayor producción de moco y suelen obstruirse con mayor severidad los bronquios. Esto se puede dar por múltiples razones, porque estuvo expuesto a un lugar donde pintaron, puede ser, o porque se infectó, que es lo más frecuente, algún cuadro gripal, cualquier virus, que puede ser COVID, influenza, cualquier otro virus. Por eso los pacientes asmáticos se les recomienda que tengan sus vacunas completas, y vacunas completas significa hoy día tener la vacuna de influenza, la vacuna de neumococo, la vacuna de COVID y la vacuna que cubre para Bordetella pertussis, que es la TDAP. ¿Qué pasa en la crisis de un paciente asmático? Observen este video en donde este corresponde a un bronquio, lo rojo, lo blanco, gris es el bronquio, lo rojo corresponde al músculo que está fuera del bronquio. Y esto es lo que sucede cuando hay una crisis de asma. Hay mayor producción de moco que va limitando que el aire pase, hay mayor inflamación, pero también hay broncoespasmo, es decir, el músculo se empieza a apretar. Y evidentemente eso va a hacer que el aire tenga mucha dificultad para pasar, tanto para entrar como para salir, y eso es lo que hace que los pacientes pues vayan a los cuartos de urgencia con crisis. Esto es lo que no queremos que pase. Por eso es importante que el tratamiento se utilice de forma regular, es decir, todos los días, aunque se sienta bien. Hay algunos pacientes que necesitan más tratamiento, hay algunos pacientes que necesitan menos tratamiento o dosis más bajas. Eso va a depender del grado de severidad que tenga su enfermedad. El uso del Peak Flow. El Peak Flow es una herramienta sencilla que pueden manejar en casa. Pueden medir el flujo de aire en las mañanas y en las noches y se van haciendo unas grafiquitas para que ustedes conozcan cuál es su mejor digamos, capacidad pulmonar. Y en particular esto se le recomienda a aquellos pacientes con muchos síntomas.
Esto me permite clasificar y hacer un semáforo. Bueno, cuando el paciente está sin síntomas y el flujo es mayor del 80% de lo que él usualmente hace, es un asma que está controlada. Pero pueden empezar algunos síntomas y el flujo se puede medir y esto sirve como una alerta para que el paciente diga, ojo, estoy en rojo, estoy haciendo una crisis, debo contactar a mi médico o considerar ajustar el tratamiento. ¿Okay? Entonces el Peak Flow es una herramienta que todo paciente asmático debería tener. Y pues la última pregunta es sobre qué es el control del asma. Todas las medidas no farmacológicas, el mantener el entorno donde vivimos y trabajamos limpio, que no haya polvo, que no haya irritantes inhalados, el que tengamos una alimentación lo más saludable posible, el que podamos hacer ejercicio y el que utilicemos los medicamentos para controlar el asma. El objetivo es que tengamos un control adecuado del asma. ¿Y qué es el control? Bueno, el control del asma significa que es el grado en que las manifestaciones clínicas de la enfermedad han sido reducidas o eliminadas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo que mencionamos al inicio. Tos, pecho apretado, falta de aire o sibilancia. El paciente asmático no debería tener nada de eso. Si no tiene nada de eso, entonces hablamos de que el asma está controlado. ¿Cómo pueden ustedes en casa saber si tengo el asma controlada o no? Bueno, ahorita hay acceso a un montón de herramientas digitales. Ahorita le voy a mostrar un cuestionario, pero lo que queremos decir con control del asma o lo que buscamos con ese control del asma es tener un control actual de la enfermedad, es decir, hoy que mi asma esté controlada. ¿Eso qué significa? Que yo no tenga síntomas, que no necesite medicamento de alivio, o sea, que el salbutamol yo no lo necesite usar. Recordamos que ese es el único tratamiento de rescate o de alivio. Si yo lo utilizo significa que algo pasó a mi alrededor o algo hizo que el pecho se me apretara. Que yo no necesite, que yo no pierda función de los pulmones y que yo pueda hacer mi actividad lo más normal posible. Los pacientes asmáticos pueden hacer triatlón si ellos quieren, siempre y cuando tengan un asma controlada. El control a futuro, ¿qué significa? Bueno, yo quisiera evitar que mi paciente asmático pierda función pulmonar, que pierda de forma acelerada la función del pulmón, que eso puede pasar cuando no lo tratamos de forma regular, que haga crisis o exacerbaciones. Este es como lo más temido, o sea, lo más preocupante y lo que debemos evitar, porque las crisis hacen que pierdan función pulmonar y pueden llevar a pacientes a cuarta urgencia, pueden llevar a pacientes a hospitalizaciones, a intensivos e incluso pudieran ocasionar la muerte en muchos casos. Y queremos evitar también que los medicamentos nos hagan efectos adversos. Entonces, por eso preferimos utilizar todo lo que es terapia inhalada para mantener controlada nuestra asma. Entonces, ¿cómo vamos a saber si mi asma es controlada? Bueno, este es un cuestionario que ustedes pueden encontrar en internet, en este sitio www.asmaconthcontroltest.com y ahí le va a salir esta página. Aquí pueden seleccionar si es un niño o si es un adulto. Estas son preguntas que ustedes contestan cada uno. Son 5 preguntas y le va a preguntar sobre qué ha pasado en el último mes, en los últimos 4 semanas. Y pues tenemos que ser honestos al momento de contestar para que tengamos un valor fidedigno. Por ejemplo, la primera pregunta es, durante las 4 semanas, ¿con qué frecuencia su asma le impidió realizar las tareas habituales en el trabajo, los estudios o el hogar? Es decir, si usted es ama de casa y hace la limpieza y el asma hacía que usted se detuviera, parara, eso es algo que le está afectando. Entonces habría que poner allí cuántas veces le pasó eso en 4 semanas. Siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces y nunca. Y así son 5 preguntas relacionadas al asma, si ha tenido despertares nocturnos, si ha tenido que utilizar el salbutamol de rescate. Son preguntas que van haciéndole el cuestionario, 5 preguntitas y al final le va a hacer un marcador como lo que ven aquí a la derecha. Le dice, bueno, su puntuación es 7. Por ejemplo, este paciente hizo 7. Y como yo sé si eso está bien o mal, incluso aquí se lo marca. De 0 a 15 es posible que los síntomas estén mal controlados. De 16 a 20 es posible que estén parcialmente controlados y mayor de eso está mal controlado. Entonces, en resumen, si me da un puntaje mayor o igual a 20, yo tengo un asma bien controlado. Y si tengo un puntaje 19 o menor,
de 19, ese es un asma que está mal controlado y yo debería consultar con el médico para que hagamos los ajustes de tratamiento. Es importante que ustedes sean parte de la toma de decisiones de su enfermedad, ¿ok? Hay medicamentos que de repente al médico le parecen que son muy buenos, pero cuando ustedes los usan no les funciona o le produce molestia. Entonces cada paciente es diferente y ahí uno va haciendo como eligiendo con acuerdo con el paciente qué cosas es lo mejor para utilizar en cada caso en particular. Entonces, este es un cuestionario muy sencillo que pueden hacer ustedes en casa. De hecho, deberían llevar esto cuando van a su médico, etc. Nosotros lo que hacemos es que, bueno, se lo hacemos cuando van a la consulta, pero ustedes pueden hacerlo en casa y saber cómo están. Pueden utilizar esto, pueden utilizar el PickFlow para ver cómo está el control del asma. Entonces, bueno, eso sería la presentación. Vimos un poquito de qué es el asma, que es una enfermedad inflamatoria, que no toda la inflamación es igual, cada paciente es diferente, que se debe diagnosticar con estudios para ver inflamación o grados de obstrucción, como es la espirometría, el PickFlow o el FeNO, que el tratamiento incluye el tratamiento no farmacológico, cuidados del ambiente donde vivimos, donde trabajamos, libre de irritantes, humos, polvos, la alimentación lo más natural posible y hacer actividad física. Y además, entonces utilizamos tratamientos para controlar la enfermedad que se deben utilizar siempre, aunque no esté con síntomas, y tratamientos que vamos a utilizar como rescate. Y que dentro de las complicaciones, pues la más importante es las exacerbaciones, que de las más frecuentes son asociadas a infecciones y por lo tanto, pues se recomienda la vacunación de influenza, neumococo, COVID y TDAP, que es bordetella pertussis, y que el control del asma es que nosotros tengamos un paciente sin síntomas y que pueda llevar una vida completamente normal, y que evaluar ese control lo pueden empezar ustedes en casa haciendo el cuestionario de Asthma Control Test. Entonces, bueno, estoy abierta si tienen alguna pregunta. Esta es la página web nuestra, ceditersa.com. Allí también nos va a mandar al canal de YouTube que se llama Cediter al aire, y esta charlita pues va a estar puesta allí. Así que yo con esto termino y abro el compás para que tengamos unos minutitos de preguntas y respuestas.